días a todos. Y este día es un honor para nosotros contar con la presencia de la doctora Marisela Jiménez Rodríguez, quien, haciendo a un lado sus múltiples ocupaciones, se ha tomado el tiempo para compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. A continuación voy a hacer una breve reseña sobre la experiencia de la doctora. Es ingeniera en computación, egresada de la UDG en el año 99, con una maestría en computación aplicada en el 2003 por la Universidad Central de Marta Abreu. En el 2005 obtuvo una certificación de Cisco y en el 2007 se certificó como instructora de Cisco. Adquirió el grado de doctora en Ciencia y Tecnología en el Centro Universitario de Lagos en el año 2012 y actualmente es profesora de la Universidad de Guadalajara y realiza investigación en áreas de elaboración de sistemas de seguridad y comunicaciones. Además, en la de matemáticas aplicadas y el desarrollo de sistemas. Entonces, para la cual pido un aplauso. Bueno, hoy les voy a platicar sobre el proyecto Aplicación de Sincronización Caótica con Variación de Parámetros en Transmisiones Seguras. Bien, para la elaboración de este proyecto nos fijamos los objetivos específicos, que era implementar un sistema de clave simétrica también es necesario para una comunicación segura. Cuando es necesario autenticar al transmisor, posteriormente elaborar un sistema para cifrar, transmitir y descifrar información mediante la sincronización caótica. Y bueno, esto para incrementar la seguridad al variar los parámetros utilizados como llave de cifrado. Bien, pero como vamos a trabajar como sincronización caótica, pues ¿qué es el caos? Es el comportamiento de un sistema dinámico que cambia de manera irregular en el tiempo, es esencialmente determinístico y cuenta con propiedades como la alta sensibilidad a las condiciones iniciales y a los parámetros, lo cual hace que si yo modifico un poquito las condiciones iniciales y los parámetros de un sistema de ecuaciones, puedo conocer exactamente cuál va a ser el comportamiento o la trayectoria de este sistema. Bien, como vamos a cifrar, transmitir y descifrar información, pues es necesario saber qué es la criptografía. Esta es la ciencia que se encarga de escribir en secreto, la cual utiliza algún método de cifrado. Nosotros diseñamos un método que enseguida lo vamos a platicar. Pero existen dos tipos de criptografía, los de clave privada y los de clave pública. Los de clave privada o simétrica utilizan la misma clave para cifrar y descifrar. En cambio, el de clave asimétrica o pública utilizan una clave para cifrar y la otra para descifrar. Es decir, quien tenga la clave pública puede estar cifrando, pero solo el que tenga la clave privada es el que puede decodificar o descifrar información. Muy bien, nosotros diseñamos un sistema para cifrar que utiliza la misma clave para el cifrado y descifrado, o sea que va a ser de clave privada o simétrica. Bien, las señales caóticas ya han sido ampliamente utilizadas para sistemas de comunicación y criptografía. Esto se debe a que el caos se muestra como si fuera información errónea o ruido, lo cual hace que aparente que es información basura. Dentro de los sistemas caóticos existen los que son discretos y los
continuos. De los sistemas discretos, pues tienen la facilidad de que rápidamente, al momento de hacer un programa, se resuelve en menor tiempo, a diferencia de los continuos. Pero bueno, cada uno tiene sus ventajas. Dentro de los sistemas discretos hay muchas aplicaciones en las que se han utilizado para codificar información, para compresión. En algunos utilizan ciertos sistemas caóticos y los van admirando para estar trabajando y codificando. Otros de los sistemas de cifrado que se han utilizado son los sistemas continuos, los cuales los utilizan para cifrar, transmitir y descifrar información, pero se basan en la sincronización caótica, que es lo que nosotros utilizamos en este proyecto. Bien, como les comentaba, los sistemas caóticos son altamente sensibles a las condiciones iniciales. Aquí vemos una serie temporal donde empezaron con un parámetro fijo. Vemos la serie temporal roja y la negra. La negra empezó con una condición inicial de 0.22. En cambio, la roja empezó con una condición inicial de 0.23. La solución de este sistema es el mapa logístico. Es un sistema discreto caótico muy sencillo, pero ampliamente utilizado para codificar información. Y se puede ver claramente que aunque inician con valores muy cercanos, la trayectoria de cada uno es muy diferente. Es una de las ventajas de estos sistemas y por tal razón se utilizan mucho en el área de criptografía o seguridad. Bueno, aquí lo que se quedó fijo fueron la condición inicial y se varió el parámetro. Es decir, en la serie roja se dejó el parámetro A con 3.61 y en la serie negra el parámetro A con 3.62. Y también se puede observar que aunque empiezan con valores muy cercanos, la trayectoria es muy diferente. Es decir, que si yo utilizo el parámetro, la condición inicial como claves de cifrado, con una pequeña variación que yo les haga, me van a generar una órbita muy diferente cada uno de ellos. Por tal razón, las condiciones iniciales y los parámetros son muy utilizados como claves de cifrado. Bien, ahora sí ya vamos a entrar con la metodología que se implementó para el proyecto. Aquí utilizamos el sistema no lineal del oscilador de Rosler. Es un sistema caótico que se subdivide en dos sistemas. Está el sistema del maestro y el esclavo. Si se fijan, es un sistema de ecuaciones. El maestro está compuesto por las variables X, Y y Z y tres parámetros A1, A2 y A3. Bien, este sistema se resuelve en el transmisor o origen. Muy bien. Los parámetros son utilizados como claves de cifrado A1, A2 y A3. Y el sistema esclavo se resuelve en el receptor. Y aquí podemos observar que está la variable X', Z' y tiene la variable Y al igual que este. ¿Por qué? Porque utilizan la misma variable para la sincronización. Es decir, el maestro me va a resolver el sistema de ecuaciones, va a generar el valor de la variable Y el valor que obtenga como salida lo va a tomar como entrada aquí. Es decir, yo resuelvo este sistema, genero el valor de Y, se lo envío al receptor y lo toma como entrada de este valor, lo cual va a permitir que los dos sistemas se sincronicen. Bien, y si se fijan también de este lado tenemos los mismos parámetros, es decir, que el maestro va a utilizar los parámetros A1, A2 y A3 como claves de cifrado y el esclavo o receptor va a resolver su sistema, pero debe de saber exactamente los mismos valores de los parámetros para poder descifrar la información. Bien, como les había comentado, existe una variable que es la Y en los dos sistemas. Esta variable sirve para acoplar y sincronizar los dos. Es decir, el transmisor va a resolver el sistema maestro, va a generar X, Y y Z, y él la debe de enviar al receptor, quien la toma como entrada de esta variable, y va a resolver el de esclavo para generar X, Y y Z. Eso va a permitir que al resolver los dos sistemas, el valor de X de esta y el valor de X de esta sean iguales.
de las tres variables, lo cual va a permitir que se cifre aquí y se descifre en el receptor. Muy bien, miren, esta es una serie temporal del sistema continuo de Rosler y se puede observar X maestro y X esclavo. Aquí vemos que está la serie temporal roja, se refiere a X maestro, y la negra a X esclavo. Y al principio se observa que empiezan con condiciones iniciales diferentes, pero llega un momento en que el esclavo olvida sus condiciones iniciales y sigue la trayectoria del maestro, que es cuando los dos van a generar exactamente los mismos valores, y esta propiedad se aprovecha para codificar en el maestro y descifrar en el esclavo. Pero para esto debe de pasar un tiempo transitorio hasta que los dos estén completamente sincronizados. Bien, una de las ventajas de este sistema es que aunque inicien con diferentes condiciones iniciales, es decir, yo tengo una computadora, no sé, en este auditorio y otra computadora en CTA, y al momento de estar enviando los valores de la variable y, aunque estén separados de manera especial, estos dos se van a sincronizar. Es algo asombroso y que ha sido muy utilizado en comunicaciones por este tipo de propiedad de los sistemas caóticos. Bien, aquí vemos la serie temporal de X maestro y en esta serie está la de X esclavo. Y se puede observar en esta otra serie temporal que grafique X maestro versus X esclavo con los parámetros A1 igual a 0.3, A2 igual a 0.5 y A3 igual a 0.2, se puede observar que los dos generan exactamente los mismos valores. Cuando se lleva a cabo la sincronización completa es cuando vamos a codificar en el maestro, y una vez que se sincroniza el esclavo va a decodificar. Siguiente. Bien, pero para que puedan llegar a la sincronización completa debe de pasar un tiempo transitorio durante el cual los dos sistemas están generando diferentes valores, pero después de este número de veces que yo resuelva el sistema de ecuaciones, resto, en este caso X maestro menos X esclavo, y se puede observar que nos dan un valor de 0. ¿Por qué? Porque los dos están completamente sincronizados y generan los mismos valores. Entonces, en este momento es cuando yo voy a codificar. En esta otra serie temporal, bueno, es otra forma de graficar y se puede observar que efectivamente también existe, se muestra el tiempo transitorio y que posteriormente está el tiempo de sincronización completa. Bien. Este método de comunicación se utilizó de un solo canal, donde la variable y la utilizaban para el acoplamiento y sincronización, y también se utilizaba esa misma variable para cifrar, pero daba un error desde 2 a 2. Siguiente. Después se detectó que era mejor utilizar, en este caso, la variable y para sincronizar, y la variable x o z se le sumaba una señal, y de esta forma se codificaba la información, y posteriormente cuando llegaba la computadora receptora se podía descifrar sin ningún problema, porque X' se generaba al sincronizar y daba un error de sincronización menor a 0.6. Bien, pero ¿cuánto es el tiempo que yo debo de estar resolviendo el sistema de ecuaciones para alcanzar la sincronización completa? En esta serie temporal lo que hice es, en la negra, le di valores a las condiciones iniciales diferentes para el maestro que del esclavo, es decir, a uno le puse valores positivos y a otros negativos, y se puede observar que el número máximo de iteraciones que se necesitan son de 4000. Para resolver el sistema de ecuaciones utilizamos el Runge-Kutta. En la serie roja también se resolvió con diferentes condiciones iniciales, y el número máximo de iteraciones necesarias fue menor a 2750. Es decir, que yo debo de resolver el sistema de ecuaciones máximo 4000 veces para que alcance la sincronización completa. Y una vez que esto suceda, entonces ya puedo codificar. Bueno, este es el mismo estudio, el anterior era para el parámetro 2 y este es para el parámetro
destino. La computadora origen resuelve el sistema maestro, cifra la información y genera los valores de Y, pero los debe de transmitir para que el esclavo resuelva el sistema, su sistema de ecuaciones y genere X' para recuperar la información. Pero ¿qué pasa si hay una computadora atacante? Y el atacante sabe que puede resolver el sistema de Rosler para recuperar los datos. Entonces, resuelve el sistema y va generando, utiliza, por ejemplo, el parámetro A2 con un valor, y luego con otro valor, y con otro valor, y así lo va corriendo. Y mientras va resolviendo el sistema, va calculando Y menos Y', de tal forma que se va a dar cuenta cuál es el parámetro utilizado para codificar cuando el error de sincronización que se calcule con Y menos Y' sea igual a 0. Siguiente. En esta serie temporal hice ese ataque en la que fui variando el valor del parámetro A1 y los parámetros A2 y A3 los dejé fijos. Y aquí se puede ver claramente que el valor que me dio un error de sincronización promedio igual a 0 fue 0.3 y efectivamente este valor de parámetro yo lo utilicé para codificar la información. Siguiente. Lo mismo hice para el parámetro A2, dejé fijo A1 y A3 y fui cambiando de valores el parámetro A2. Y aquí se puede observar que el valor utilizado fue el de 10. Lo mismo se hizo para el parámetro A3 y aquí se detectó que era 0.2. Entonces, como pueden observar, existe una gran vulnerabilidad, pero este método de sincronización caótica sigue siendo una técnica muy importante. ¿Por qué? Porque los sistemas caóticos, cuando se resuelven, en la serie temporal nos generan valores entre 20 y menos 20, dependiendo de los parámetros y las condiciones iniciales. Y si yo voy a codificar información y se la sumo a la señal caótica, como algunas veces da un valor de 0.2, otras veces de 10, otras veces de 7, otras veces de 8, y al sumar la información me está cambiando los valores desde un rango a otro. Eso se utiliza como si fuera la difusión. Shannon descubrió, o más bien él recomienda que hay dos técnicas muy utilizadas o que se deben implementar al utilizar un algoritmo de cifrado, que es la técnica de difusión y confusión. La de difusión es cambiar de un lugar a otro los valores que estoy codificando, y la de confusión es cambiar cada uno de esos valores por otro. Entonces, en sí el caos nos ofrece estas propiedades, porque al estar generando valores en diferentes rangos, nos está moviendo la información en ese mismo rango. Y aparte, al sumarle la información, estoy cambiando un dato por otro, que sería la técnica de confusión. Siguiente. Enseguida voy a explicar el funcionamiento de sistemas de comunicaciones que se diseñó. Bien. Con el fin de fortalecer la seguridad se implementó una técnica de autenticación donde tenemos el transmisor que va a resolver el sistema maestro, pero para que pueda enviar la información al receptor, este debe de enviar un nombre de usuario y un password, que cuando llega al receptor, este realiza la autenticación, checa el nombre de usuario y el password que sean correctos, y aparte verifica cuál es la dirección IP y la dirección MAC de donde está enviando la información. Si es autorizado, entonces sí le permite la conexión. De otra manera, se detiene la transmisión de información. El punto 4 es que el maestro va a codificar los datos y posteriormente los va a enviar para que el receptor pueda decodificarlos. Pero ¿cómo vamos a evitar, cómo tendríamos que evitar de que los parámetros fueran detectados? Porque esta era una gran vulnerabilidad. Entonces, si se fijan, para detectar un parámetro tendrías que hacer un recorrido de todos los valores para detectar un solo valor. Entonces, se nos ocurrió utilizar como llaves, aparte de los parámetros A1 y A3,
el parámetro A2, pero modificándolo en cada iteración. Y al modificarlo en cada iteración mediante una llave externa, pues, o sea, aunque hicieran un válido, tendrán que hacerlo para cada iteración y en cada iteración nada más tendrían un solo dato. Entonces sería muy difícil detectar cuáles fueron los que se utilizaron. Por ejemplo, aquí yo tengo el valor inicial de un parámetro que va a ser A2 y va a ser una llave del tamaño que puede ser, si el número de iteraciones necesarias para la sincronización completa serían 4000 y aparte yo voy a transmitir, por ejemplo, 5000 caracteres, entonces yo tendría que iterar mi sistema 9000 veces. Yo puedo utilizar una llave de ese tamaño o puede ser una llave menor. Para cada iteración voy a tomar uno de los términos de la llave. Bien, entonces voy a tomar el valor del parámetro A2, que va a ser igual al valor inicial que yo le di al parámetro más uno de los términos de la llave. Después voy a resolver el sistema maestro para calcular el valor de Y y el valor de X. Con la X yo voy a cifrar la información. Es decir, la información encriptada va a ser igual a X más la información y posteriormente voy a transmitir Y la información cifrada para que cuando llegue al esclavo, él debe de saber los valores de los parámetros y también la llave para poder resolver el oscilador de Rosler de igual manera que el maestro y una vez que estén sincronizados, él ya va a poder descifrar. Muy bien, aquí estaría el algoritmo. Este algoritmo puede codificar cualquier tipo de información. Solo es necesario que la dividamos en bloques de 8 bits o bytes, de tal forma que yo al convertirla a valores decimales me va a dar valores entre el rango de 0 y 255. Pero es necesario que yo lo divida entre 255 para que me queden datos entre 0 y 1. Esto va a permitir que se oculte fácilmente con la señal caótica. Es decir, cuando este es el caso de cifrado de un archivo de texto en el que, por ejemplo, pudiera tener el primer carácter, segundo, tercero y así sucesivamente. Lo divido entre 255 y de esta manera me va a dar este vector información con los diferentes caracteres, pero del rango de 0 y 1. Bien, aquí ya tengo la información que yo quiero codificar. De este lado, yo debo de tener una llave que también la voy a dividir entre 255 para generar valores entre 0 y 1. Después voy a introducir el valor del parámetro A1, A3 y voy a modificar el parámetro A2. ¿Cómo? Voy a utilizar la llave inicial del parámetro A2 y le voy a dar el primer valor de la llave. Después, ya con los parámetros, voy a resolver el oscilador de Rosler maestro, voy a generar X, voy a generar Y, pero hasta que pase el tiempo transitorio es cuando yo voy a empezar a codificar. Es decir, voy a tomar un dato comprendido entre 0 y 1 de la información, le voy a sumar el valor de la señal caótica que se generó con X y de esta forma voy a estar codificando la información. Esto lo debo de hacer después del tiempo transitorio hasta que se agote toda la información que yo quiero codificar. Si la llave fuera menor, se tendría que estar repitiendo. Es decir, si son 9000 las iteraciones que debo de dar y la llave es de 2400, entonces después de los 2400 tendría que volver a recorrer la llave para seguir codificando. Bien, una vez que se codifica, el transmisor envía los valores de la variable Y y la información codificada al receptor y él posteriormente ejecuta el algoritmo para descifrar, donde él debe de tener la llave utilizada para codificar la información, los valores de los parámetros y los valores de Y. Una vez que tienes toda esta información, va a resolver el oscilador de Rosler para generar X'. Y una vez que pase el tiempo transitorio, ya con la información codificada, le va a restar el valor de X' y de esta forma va a recuperar los valores comprendidos entre 0 y 1 que se utilizan
utilizaron para codificar la información. Ahora solo es necesario multiplicarla por 255. Y de esta manera ya se recupera. En el caso que yo quisiera codificar imágenes, las imágenes están compuestas por píxeles y cada píxel está compuesto por 3 subpíxeles, rojo, verde y azul, y cada uno de estos tiene valores entre 0 y 255. Yo también pudiera utilizar aquí una imagen vectorizada e ir tomando cada uno de los valores de los subpíxeles como llave de cifrado. Es decir, si yo quiero transmitir una información y yo tengo una foto que un pariente mío tiene en otra parte del mundo, yo puedo utilizar esa imagen como llave de cifrado y él con la otra imagen puede decodificar la información. O de otra forma, si en lugar de utilizarla como llave yo quiero cifrar una imagen, en lugar de vectorizar el archivo de texto, yo vectorizo cada uno de los subpíxeles para poder codificarlos. Bien. Dentro de los resultados, aquí se desarrolló un diagrama de correlación. Este se calculó al cifrar un archivo de texto. Y aquí se puede observar en el eje horizontal la información cifrada, la cual tiene valores entre 0 y 1. Y en el eje vertical vemos la información original, es decir, esta es la información antes de cifrado y esta una vez que ya la decodifique con el algoritmo. El diagrama de correlación te sirve para evaluar la relación que existe entre dos variables. En este caso la variable va a ser la información original y la descifrada. Este nos arroja un coeficiente de correlación cuando es muy cercano a 1 o menos 1 o son estos valores, quiere decir que las dos variables son iguales. Entre más se acerque al valor de 1, hay más relación entre ellas, pero si tiene un valor igual a 0, quiere decir que no existe relación, o muy cercano a 0, que casi existe nula relación. En este caso nos arrojó un coeficiente de correlación de 1, lo cual indica que la información descifrada es idéntica a la información original. Este mismo diagrama o estudio se realizó, pero con la información original en el eje horizontal versus la información cifrada en el eje vertical. Como se puede observar, la información original nos da valores entre 0 y 1, mientras la información codificada, en este caso, nos da valores entre menos 15 y 20. Y se puede observar que no existe relación alguna, es decir, el coeficiente de correlación es muy cercano a 0. Esto es muy bueno porque un atacante que trata de hacer un análisis estadístico puede checar si existe alguna relación con el fin de tratar de determinar cuál fue la clave utilizada para el cifrado de la información. Bien, otra técnica utilizada fue el histograma. Este te sirve para detectar el número de veces que se repite cierta información. En el eje horizontal podemos observar la información original y en el vertical el número de veces que se repite. Pero aquí podemos notar que los valores entre 0.375 y menores a 0.5 es cuando hay más información. Esta es de la información original, siguiente, y esta es de la información cifrada. Aquí los valores son entre menores a menos 15 y 20, y el número de frecuencias que se repiten más están entre menos 5 y 5, a diferencia del otro. ¿Sí? Si se fijan aquí, la distribución es más equitativa, está más distribuida en comparación con la información original. ¿Sí? Con el fin de determinar si existían diferencias o si se podía recuperar la información con algún otro de los parámetros utilizados como llave, se implementó se implementó la distancia Hamil. Esta te sirve en el área de comunicaciones, es muy
utilizadas para cuando tú transmites cierta información que llega a su destino, van comparando bit por bit a ver si existe alguna diferencia, con el fin de determinar si la información llegó tal cual o hubo modificaciones o llegó incompleta. Por ejemplo, este se encarga de estudiar el número de diferencias que hay entre dos cadenas. En este caso tenemos una cadena, un número binario en la parte de arriba y este otro, y donde están los números en rojo indica que hay diferencias, es decir, que son los bits que son diferentes entre uno y otro, y la distancia Hamming va a ser igual a 3. Muy bien. Aquí la distancia Hamming la utilicé para determinar si con algún otro parámetro se podía recuperar la información. Es decir, resolví el sistema con el valor del 0.2 del parámetro A1 y recuperé la información y la comparé con la original, y me dio arriba de 80,000 diferencias, y así para cada uno de los parámetros, excepto con el valor que implementé como clave de cifrado, que fue el 0.3. Con se pudo observar que el número de diferencias fue de 0, es decir, solo con el valor del parámetro utilizado para codificar es con el que se podía decodificar. Este parámetro lo fui variando mientras los otros los dejé fijos. En la siguiente serie temporal se observa que el valor de A2 utilizado fue de 6.5. Solo con se pudo recuperar la información porque con los otros nos daba arriba de 80,000 diferencias. Y por último el parámetro A3, solo con el valor de 0.2 fue con el que hubo 0 diferencias entre la imagen original y la descifrada. ¿Sí? Bien, ya como conclusiones, se realizó un análisis para detectar las vulnerabilidades que existían ya en los sistemas que manejaban sincronización, y se pudo determinar que se podía detectar cuáles eran los parámetros utilizados como claves de cifrado. Y por último se desarrolló un sistema para cifrar, transmitir y descifrar información, pero fortaleciendo las debilidades que ya tenían otros sistemas que solo utilizaban la sincronización caótica sin variar los parámetros. Bien, como trabajo posteriores, queremos trabajar, vamos a implementar un sistema de comunicaciones. La comunicación es punto a punto, es desde el dispositivo origen al destino, pero queremos hacer este tipo de comunicación pero que sea multipunto, es decir, que por ejemplo sea un servidor el que esté transmitiendo a 5 o 6, una transmisión multicast, que sea un grupo de dispositivos o de direcciones IP, pero que esté llevando a cabo la sincronización caótica al mismo tiempo en las diferentes sesiones de los sockets que esté estableciendo. Para eso tendríamos que trabajar con hilos. Bien, también estamos trabajando en esteganografía, donde detrás de una imagen estamos implementando caos para ocultar la información. Y ya viendo que también una imagen se puede introducir como clave para cifrar la información, y si manejamos una imagen que tenga esteganografía, posteriormente podemos trabajar con el algoritmo, y solo el que tenga la imagen con la información codificada o manejando esteganografía va a ser el que va a poder recuperar. Bueno, pues ya sería. Este proyecto lo acabamos de hacer con una tesista del área de computación. Era una comunicación punto a punto entre dos computadoras, pero también ahorita tengo un compañero que está trabajando con la programación de PIX. La programación, él ya ve cómo transmitir desde un PIC a otro mediante circuitos microcontroladores, y vamos a implementar el área de sincronización caótica, de tal forma
que vas a tener el transmisor que te va a generar, por ejemplo, si tú llevas una alarma, traes una alarma y luego resuelves presionas el botoncito que tiene cada una de las alarmas, si tiene los parámetros correctos, vas a generar la serie temporal o la órbita caótica que va a transmitir al receptor. Pero luego el receptor va a checar, va a generar su propia órbita y la puede comparar con la del transmisor. Y si es correcta, no va a sonar la alarma, pero es incorrecta, debe de sonar la alarma. Bueno, esto se maneja en diferentes tipos de alarmas, pero también la sincronización la han utilizado, por ejemplo, para el corazón. Si tú puedes hacer que esté latiendo de cierta manera, también son con puras series temporales. Y si manejaras sincronización caótica, podrías hacer, el esclavo lo que sigue es seguir la trayectoria del maestro. Entonces tú podrías hacer que si el corazón se parara de repente, pudiera seguir la trayectoria de algún otro circuito que te lo esté generando. Y pues en el área de comunicaciones, también con láser, en el área de óptica se ha manejado mucho. Cuando quieren demostrar las vulnerabilidades de la sincronización sin cambio de parámetros con el parámetro, ¿cómo determinan el error mínimo? Porque tenían pues un error, tenían las gráficas con los errores. ¿El diagrama del flujo azul? No, donde están demostrando las vulnerabilidades. Ahí. ¿Cómo determinaron cuál era el error aceptable para encontrar el parámetro que utilizaban? Bueno, el error es 0. Pero haz de cuenta que es el error promedio. Lo que pasa es que, mira, resuelves el maestro, generas bien, lo transmites al receptor, el receptor resuelve el esclavo y genera Y'. Cuando están completamente sincronizados generan los mismos valores, entonces al restarlos te va a dar el valor de 0, ¿sí? Pero este es el error promedio. ¿Por qué? Porque debes de sumar todas las veces que iteraste después de la sincronización, y cuando es igual a 0 quiere decir que ese fue el utilizado para sincronizar. ¿También en A2 y en A3 es 0? Sí. Se toma el error promedio menor. Mira, este es el más cercano a 0 y ese también. Se lo hacen durante toda la iteración de la sincronización. Cuando ya está sincronizado, lo hacen durante todo el proceso, durante todas las iteraciones, hacen esa resta. Sí, una vez que se sincroniza. Y donde quede más cercano a 0, donde es el ese es el valor del parámetro que se utilizaron. Y si te fijas, si nosotros lo estamos variando en cada iteración, el problema es que lo utilizaban para codificar todo. Entonces nosotros lo estamos variando cada vez. Bueno, pues permítanme un momentito, agradecemos la presencia de la maestra Marisela, quien amablemente accedió a compartirnos su experiencia en este tema, y por lo cual, Mari, te agradezco y te voy a leer al pie de la letra un reconocimiento. Dice: Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Ocotlán, otorga el presente reconocimiento a Marisela Jiménez Rodríguez por haber impartido la conferencia Aplicación de sincronización caótica con variación de parámetros en transmisiones seguras, llevada a cabo el 30 de octubre del 2014 en el marco del Congreso Académico 2014 en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Ocotlán, Jalisco, 30 de octubre del 2014. Firma el ingeniero Juan Gerardo Muñoz Orozco, director. Muchas gracias, Mari. Un pequeño detalle que tenemos para ti, Mari. Espero lo disfrutes. Muchas gracias.
pasamos con